Efemérides de hoy, jueves 14 de febrero. Hoy es el Día del Amor y la Amistad. ¿Por qué? Porque es el día de San Valentín, que es el patrono de los enamorados y del matrimonio, sobre todo el matrimonio. ¿Por qué? Bueno, este era un cura que andaba como los curas por ahí, pues, diciendo cosas, y eso pues le afectó a Claudio II, emperador de Roma. ¿Por qué? Porque San Valentín quería que las parejas, decía, el fin último del amor debe ser el matrimonio. ¿Y qué decía el emperador? No, el fin último es dejar a la mujer en casa y el hombre se convierte en soldado. Bueno, este hombre lo meten preso y lo iban a decapitar, o lo iban a ahorcar, o las cosas que hicieron los romanos con la gente que odiaba. Bueno, él se enamora de la hija del carcelero, era ciega, y le entrega una nota unos minutos antes de que lo mataran. Y la niña logra leer el papel que decía tu Valentín. Como todo lo de la Iglesia Católica tiene truco detrás. ¿Por qué? Porque lo que la Iglesia Católica quería era eliminar la fiesta que se celebra mañana, la fiesta de la Lucarnalia, que mañana hablaremos de eso, que era una fiesta un poco más divertida, con gente desnuda peleando y pegándole a la gente con pedazos de cuero ensangrentados para darle fertilidad a las mujeres. Pero ese cuento se los cuento mañana. Vamos a 1919, porque una de las grandes secuelas de la Primera Guerra Mundial fue esta guerra polaco-soviética. Pues, y sobre todo que los polacos, recuerden que durante los últimos 200 años antes de esto, pues habían sido un pedazo de la Unión, de la Rusia zarista. Pues gracias al tratado de Brest-Litovsk, firmado entre Alemania, la Alemania del Kaiser, y el gobierno revolucionario de Lenin, pues nace Polonia nuevamente. Polonia, Ucrania y sobre todo los polacos, pues en ese sentido imperialista. No olviden esa canción maravillosa llamada La Polonesa, pues, Chopin, que es un poco el himno reivindicativo de esa Polonia aguantada durante esos 200 años que fueron parte de la Unión Soviética y que su historia es más o menos de convertirse en felpudo de cuando los rusos iban a Alemania, los alemanes iban a rusos, o los suecos iban hacia abajo. Bueno, en fin, un punto central. Ellos siempre han dicho, los polacos, que ellos son el centro de Europa. Bueno, ¿qué hicieron los polacos? Pues pelearon por su independencia, nada menos que contra el Ejército Rojo, comandado por León Trotsky, León Davidovich, que el otro día estamos hablando de él. ¿Y qué pasa? Pues, contrario a lo que todo el mundo opinaba, ganaron los polacos en algo que posteriormente, y en Varsovia se conoce como el milagro del Vístula. Vamos a 1929, porque hablando de gente que ha pasado en la historia por cosas extrañas, este hombre, la verdad es que su vida es bastante particular. Don Al Capone, pues él odiaba a sus enemigos del norte en el tráfico de whisky de Canadá. Pues y parece que estos se la tiraron de lisos, imagínense. Una cosa que en la Colombia actual, o en cualquier lugar de Centroamérica, que lleguen unos y maten a 7, o en México, pues sonaría casi a una noticia que nadie le prestara atención. Bueno, pero esta vez en el Chicago de 1929 le llamaron la masacre de San Valentín. Y de ahí fue donde apareció el término gángster. ¿Por qué? Por el ruido que hacen las ametralladoras cuando disparan. Y por eso, pues, se les empezó a llamar gángster a este hombre. Terminó muerto sifilítico en su casa de Florida, pobre, y que no recordaba ni siquiera dónde estaba. Después lo pasó por varias cárceles, entre ellas Alcatraz. Vamos a 1950, porque un día como hoy, este encuentro provocó las alarmas en todas las cancillerías occidentales. ¿Por qué? Dos visiones literalmente opuestas del comunismo, pues que se encontraran y se hicieran amigas. Pues la China comunista de Mao y la Unión Soviética del gran padrecito de las naciones, como le llamaban a este criminal llamado Joseph Yugashvili, que el mundo conocería pues como el hombre de hierro, Stalin. Pues hablando de él, vamos a 1956, porque fue posterior a este congreso y que obviamente también dejó estupefactas a todas las cancillerías del mundo, cuando sale Nikita Khrushchev, pues que en la corte esa de Stalin era una especie de payaso, porque a este tipo le echaban
vodka en la cabeza, Stalin los ponía a bailar y a hacer payasada. Bueno, este hombre todas esas cosas se las fue guardando. Y en un momento, en un día como hoy, las radios del mundo y sobre todo detrás de la cortina de hierro quedan totalmente pues, en shock. ¿Por qué? Pues denuncian todos los crímenes de Stalin. Un hombre que puede haber mandado en la gran purga, en el verano del terror, en todo lo que hizo, ha matado directa o indirectamente unas 30 millones de personas. Bueno, todo eso fue descrito, su culto a la personalidad. Pues, y esto le cuesta el puesto al hombre más fiel, a su perro más fiel, a Molotov, al gran martillo, que para quitárselos de encima lo nombran embajador en Mongolia. Para que vean que en estos regímenes, cuando uno cae en desgracia de verdad. Es más, le quitaron incluso el carnet del Partido Comunista y tuvo que vivir 30 años más en el ostracismo solo, pues viendo cómo se caía esa Unión Soviética que la ayudó a crear. Pero en fin, ¿esto qué provoca? Pues por eso las potencias tienen que tener claro cuando mandan mensajes. Pues los húngaros entendieron que esto era pues un pistoletazo de salida para que cada quien hiciera lo que le diera la gana. Bueno, terminaron con 200.000 soldados soviéticos invadiendo Budapest unos meses después. Vamos a 1979, porque el gran collón, ese charro llamado José López Portillo, bueno, un tipo que tenía una visión tan estratosférica de él mismo, pues él se llamaba la reencarnación de Quetzalcóatl. Pues, bueno, él creía que era un emperador y la campaña política fue él, pues imagínense la cuña de él, peleando en esgrima, haciendo boxeo, corriendo, haciendo push-up, saltando la soga. Bueno, este tipo la verdad es que se creyó con los precios del petróleo por los aires que él ya era una especie de gran líder mundial. Además, acaba de pasar pues esta cumbre de Cancún, donde se reunieron pues diferentes figuras mundiales. Bueno, este tipo le hace tal desaire a Jimmy Carter que alguien en Washington decía, a esta gente hay que apretarle la soga. ¿Y qué forma se la apretaron? Pues cuando entrega a México, después de su gobierno, entrega un país quebrado. Es más, su último discurso a la nación fue con lágrimas en los ojos, diciendo que le había fallado a los pobres. Una gran pieza de escritura. La verdad, el hombre era un gran estudioso. Su biblioteca es uno de los lugares pues, más bonitos de visitar en México. Y sobre todo, yo creo que el tipo, en vez de ser presidente, se hubiera dedicado a hacer lo que hizo muy bien, que fue el tequila Don Q, Don Pedro, Don Pepe. Extraordinario. Bueno, era de él. Este señor López Portillo, que a la larga, este tipo fue una especie de epítome de lo que fue el PRI en su mejor momento. Él y Luis Echeverría realmente fueron la gran presidencia imperial que le llamó pues, Enrique Krause en su libro. Y sobre todo a los políticos, hoy día les recomiendo que vean sobre todo ese periodo de México, y una frase que él dice, ya sabemos cómo vivir en pobreza, ahora tenemos que aprender a vivir en abundancia. Alguien que quebró un país 3 años después. En fin, cosas de la historia.